agradecemos muchísimo que esté acá, Guillermo Velaga, y me gustaría que podamos empezar conversando sobre la idea de este título, que fue algo que propuso él para este conversatorio. Bienvenido, Guillermo, a Formosa. Gracias. Bueno, la idea del título es un poco seguir la enseñanza de Lacan, en el sentido de la causalidad psíquica. Doy un ejemplo. Lacan, en la tesis, ya plantea una cuestión en relación a los paradigmas. Cada momento de Lacan hay que pensar en con quién está, qué cosa está discutiendo, con quién está discutiendo. Por ejemplo, en la tesis, ahí había un cambio de paradigma sobre la causalidad psíquica. Entonces, estaba Clerambault, Klepein, y había otro cambio de paradigma hacia el psicoanálisis y la fenomenología, la neurología globalista. Entonces, Lacan, ¿qué hace? Inventa un caso, porque Aimé era una psicosis clásica. Entonces, estaba Guiraud, que había armado los homicidios, una teoría sobre el pasaje al acto. Había armado una clasificación. Los pasajes al acto ligados al ello, que eran los homicidios inmotivados, y los pasajes al acto ligados al yo. Y Lacan viene y agrega el pasaje al acto ligado al superyo. Otra cuestión. Televisión, un poco más adelante. Ni hablar cuando Lacan dice el loco como el hombre libre. Ahí hay una cuestión también ética en relación a la cuestión del lazo social. Lacan tiene todo el tiempo una cuestión muy clara sobre el lazo social, que me parece muy importante para esta cuestión de ahora de la pandemia. Voy a llegar un poco a eso después. Y, por ejemplo, cuando en televisión se pregunta sobre la depresión y elige una figura, la sedia, que es una figura, ahí no se remite a la depresión de Kleppin, más bien no le gusta el término depresión y busca una figura que es la sedia, que es una figura del lazo social, de la ética religiosa, como causalidad psíquica. Entonces, Lacan, frente al ascenso de la ciencia, ya en televisión, los 70, ¿no? Ella ve que la cuestión de la medicación está ya presente en ese momento. Y busca una figura, la sedia, que es una figura del pecado. Es una tristeza moral, una cobardía moral, como él dice, y busca algo ligado siempre a la causalidad de una ética del lazo social. Y la sedia se curaba con la confesión. Entonces yo planteo, ¿cuáles los paradigmas en juegos ahora que tenemos nosotros? Para mí hay, por un lado, una neurociencia aplicada y un paradigma de salud mentalista con el que tenemos que vernos. Eso es como una concepción del cuerpo biológico por un lado y un cuerpo sociológico por el otro, y nosotros le agregamos un cuerpo porcional, que es el K de Guiraud, en definitiva. Entonces, hay una concepción sintomática
La cuestión es el síntoma. ¿Cómo vamos a leer el síntoma en las instituciones? ¿Y qué dispositivos armamos de acuerdo a esa lectura del síntoma? Porque no es lo mismo armar un dispositivo leyendo el síntoma como el DCM, entonces, o el síntoma como la ley de salud mental. Eso es lo que me interesa charlar con ustedes. Entonces, tenemos el síntoma biológico es el DCM, es el pasaje al acto como impulso. Y después tenemos, ahí hay un problema con el padecimiento mental de la ley, porque es muy inespecífico. El riesgo cierto e inminente requiere, ustedes conocen la ley, ¿no? Por ejemplo, la ley para internar a un paciente habla de riesgo cierto e inminente. Para calcular eso, hay que calcular, por ejemplo, la conexión entre alucinación, tener una posición con respecto a la angustia y a la alucinación. Ay, la puta, llegó papá y no está. Pensé que iba a llegar en 15 minutos más. Mamá, ¿Qué? Por Oye. los micrófonos. Bueno, dale. Si yo no me voy. Perdón, Guis, el que coordina el conversatorio parece que se desconectó sin querer. Por favor, les pido a todos que bajen sus micrófonos. Ahí están todos muteados. Eso yo lo que planteo es eso. La ética en relación a un lazo al lazo social, ¿cómo se lee el lazo social? Y tiene que ver también en la posición frente al síntoma y la conexión entre cuerpo. Por ejemplo, el lazo, como Freud encuentra la conexión del pasaje al acto de la joven homosexual en la historia libidinal de ella. No sé si quieren hacer preguntas o cosas. No, quería que amplíes eso que dijiste de la ley de salud mental y de la concepción que desde el psicoanálisis, cómo leer eso, como vos decís, con una concepción que tenemos nosotros de angustia, de la alucinación, cómo leer el riesgo inminente del que hablas. Para leer el riesgo inminente hay que tener una concepción psicopatológica del síntoma. Uh-huh. O sea, tener claro que el DCM desconecta el impulso de la alucinación y la angustia. No hay una clínica. El impulso es como una cosa automática y entonces aparecen los impulsivos que se medican. No hay una conexión entre angustia, como la angustia llama a la automutilación, porque hay un goce en el cuerpo que tiene que ser liberado. Ustedes tienen, por ejemplo, los pasajes al acto de los cortes que hay ahora, la epidemia de cortes. A ver, por ejemplo, los duelos. Hay una diferencia de Lacan con Freud en el sentido de que Freud piensa el duelo individual. Y va a haber un problema en la pandemia, porque la cuestión de los duelos en la pandemia se ha cortado el rito. Por Claro. ejemplo,
Eso es una cuestión, por eso traigo la cuestión religiosa, no en el sentido de como una ética contra la técnica y la ciencia, por eso apela Lacan a la sedia. Ahora, Claro, en este momento que tomás de la pandemia, la muerte entra del lado de la cifra, no con este exactamente, elemento simbólico que... exactamente, y está cortado el rito, Ujú, porque el duelo no es solo individual, es grupal. claro. Hay una diferencia con Freud, porque Freud piensa el trabajo del duelo individual. Acá no. Después, no es lo mismo la ley de salud mental en Capital que en Gran Buenos Aires. Por ejemplo, uno puede pensar simpático el cierre de los manicomios, pero ¿dónde ponemos los pacientes? ¿Dónde ponemos una excitación psicomotriz? ¿En un hospital? ¿En medio de la pandemia? Nosotros tuvimos que pasar nuestra internación del hospital la teníamos la internación en la guardia y tuvimos que armar un centro de salud para preservar a los pacientes. Porque nuestros pacientes se curan caminando en los hospitales, no se curan en las camas. ¿Cómo esto que vos planteabas para el título de la ética, cómo responde, bueno, vos ponele en tu experiencia en salud mental en un hospital, cómo responde desde su posición un psicoanalista a eso que avasalla a las instituciones? Mira, nosotros tenemos un dispositivo que le llamamos de la urgencia subjetiva a la recuperación social. Y armamos un equipo que trata al paciente de la internación las instituciones fragmentan está el equipo de salud mental de consultorios externos en las instituciones. Nosotros apostamos, el mismo equipo los sigue al paciente de la internación hasta la salida. ¿Entendés? Es como una lógica una apuesta a la transferencia. En ese sentido, digo, no es lo mismo la pasión transferencial que la emoción. Eso es lo que discute Lacan también en televisión. Cuando Lacan dice el analista como santo, es porque el analista se hace todas las pasiones sobre sí. Es una ética. Uno puede elegir hacerlo o no. Y emoción en ese punto hace referencia a hacerlo desde la subjetividad de uno, digamos. No. Hay una diferencia entre pasión y emoción. La Ah, emoción manda más a la cuestión emocional neurológica. ok. Porque también hoy pensaba en esto que está tan de moda, ¿viste? La cuestión de la empatía, bueno, también viene del lado de la ciencia eso, ¿no? Que hoy es una época en la que ese significante está en todos lados y la diferencia de esto con lo que decís de la transferencia. Por eso digo, las pasiones del alma, como dice Lacan. El elegir las pasiones en televisión. Es interesante porque televisión ya es sensible al discurso capitalista y a la ciencia. Hay una confusión ahí del discurso capitalista y la técnica y... Es Lacan es muy sensible a eso en televisión. ¿Y vos cómo podrías transmitirnos algo acerca de lo que
que nos convocan a este conversatorio y que a cada uno de los invitados les hemos pedido que lo respondan desde su lugar, digamos, en la orientación psicoanalítica. ¿Para qué sirve un psicoanalista en el ámbito de la salud pública? Mira, te doy un ejemplo. El otro día un residente de psiquiatría estaba muy dolorido porque se estaban descompensando sus pacientes. Entonces él decía, estos pacientes con la misma medicación a mis compañeros no les pasaba. Entonces yo le pregunté, lo que pasa que esos pacientes iban a los talleres del hospital. Y con la misma medicación, tenían la misma medicación y había cambiado el contexto. Claro. Entonces hay una cuestión, hay que discutir los contextos. Esa residente se preguntaba qué estaba haciendo ella mal, ¿entendés? Claro. Con la misma medicación decía que le daban mis compañeros, porque vienen heredando los pacientes, se estaban descompensando. Entonces ella, ¿qué estaba yo haciendo mal? Claro. No era el super yo el problema de ella. O sí, pero bueno, eso es otro problema. Claro. Lo que pasa es que no leía la cuestión del contexto. Lo imaginario de... por eso es importante tener una posición en relación a la psicosis cuando Lacan dice el loco como el hombre libre. Eso es una posición ética donde no hay déficit. Entonces uno arma eso también, lo comunitario de la ley. No viene dado de antemano. No es que vos armás un dispositivo y ya está lo comunitario. Ese dispositivo requiere, por ejemplo, nosotros tenemos una casa de convivencia en San Isidro. Esa casa de convivencia fue armada para externar pacientes en un psiquiátrico que se llama Open Door. Ahora, ¿qué pasaba? Los primeros pacientes esperaban a la enfermera que venga a darle la medicación. No es el dispositivo, es el dispositivo no hace comunidad. Lo ayuda, por supuesto, pero algo hay, es como la sesión analítica. La sesión análisis es una institución, más una institución. ¿Qué pensás, Guille? Viste que siempre hay un debate, o al menos en ciertos espacios yo he participado de ese debate entre la idea de que la institución, la transferencia es a la institución o que la transferencia es a al menos uno que alojó en esa institución, o sea, a ese uno que está en la institución. Bueno, es interesante porque nosotros planteamos una institución para cada síntoma. O sea, si vos te planteas desde el DCM o de la ley, te planteas un orden homogéneo de los pacientes, ¿no? Ahora, si vos planteas una institución para cada síntoma, cada paciente tiene su síntoma y vos, es al revés, vos tenés una política para cada paciente, hay que proponérselo. Y para vos, el hospital requiere de estos dispositivos que también hagan lazo, en este ejemplo que contás de la medicación y el contexto de ahora, ¿no? De los talleres que no hay. ¿Cómo estuvieron funcionando ustedes que tienen mucho depositado en los talleres de los pacientes? Bueno, conseguimos mantener un taller de cocina por WhatsApp.
Entonces los pacientes mostraban lo que cocinaban en sus casas, pero no es lo mismo. Claro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los pacientes ahora vienen a, llamamos, se reúnen esperando la medicación. Es muy impresionante. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos unos pacientes que le llamamos de Open Door. Cuando nosotros armamos un convenio con Open Door, digo para pensar esta cuestión del lazo social y las cuestiones, Open Door queda a 60 kilómetros de San Isidro. Los pacientes tenían que ir a buscar la medicación 60 kilómetros todos los meses. Y era un plan de medicación de la externación. O sea que nadie... Era una cuestión administrativa. Nosotros, ¿qué hicimos? Y armé una cosa así. Todos los meses nosotros vamos a buscar la medicación y a esos pacientes los reunimos en un grupo de medicación y hice que los residentes de psiquiatría coordinen ese grupo. Entonces ellos vieron cómo los planes de medicación de la externación bajaban. Claro. O sea, hay que tener una posición muy firme en relación a la causalidad psíquica. Da de debate. Y es muy impresionante porque ese grupo funciona solo. Esos pacientes después se reunían para andar, se conocían, disminuyeron las reinternaciones y armaron un lazo social. Y vos querés una apuesta por lo imaginario del cuerpo, la cuestión imaginaria de la psicosis, ¿no? Eso es Claro, lo que... hablar en torno a la medicación, o sea, hacer lazo en torno a la medicación, a si la fueron a buscar los efectos. Sí, una excusa. Claro, La medicación como excusa. claro, tal cual. Pacientes que temblaban porque hay medicaciones que son muy... Imagínate un paciente que va a buscar un trabajo y tiembla. Claro, poder compartir con los otros esos efectos de la medicación. De lo que menos se llama es la medicación es una excusa ahí. Claro. ¿Y qué te parece que, o cuál es la diferencia en el lugar del analista ahora con la ley de salud mental? Que no es lo mismo que en la época de psicoanálisis y salud mental de Eric, ¿no? Pensando en la época. No sé si cambió mucho eso, ¿eh? Porque la ley tampoco es, no tiene una teoría social. Tiene una teoría social, pero sociológica. No tiene una teoría del lazo social, la ley. Entiendo. Por ejemplo, toda nuestra discusión sobre las psicosis ordinarias es una discusión sobre el lazo social. Claro. Sí, de hecho, o sea, el tratamiento se basa primero en la instauración de un lazo al analista, o sea, desde el vamos.
Bueno, sí, por eso, porque el problema de las psicosis ordinarias son las neurosis de carácter, Claro. que necesitan eh, como lo que Lacan llama en analista trauma, Ujú, golpear ese carácter para que arroje algo del inconsciente. ujú, Lo que yo veo ahora, con respecto a la pandemia, ujú, es como me parece bien el aislamiento social. Eso me parece, porque hay que cuidar los cuerpos biológicos. ujú, Pero hay algo de la imposición sobre los cuerpos erógenos que trae consecuencias y que es necesario ujú, leer. ujú. A eso me refiero. La ley está bien porque, en cierta manera, quiero decir, yo voy a la cátedra todos los años de Alicia Storkiner y me recibe y somos buenos amigos. Pero está bien. Ella quiere hacer una discusión con la biopolítica y está bien eso. En eso la acompaño, porque está bien. Ahora, lo que hay que agregarle es el cuerpo erógeno, pulsional a eso, a la ley. ¿Qué podrías contarnos, si bien no es un aspecto que se pueda generalizar, pero de lo que más se escucha en el ámbito de los pacientes del hospital, esto que decís del efecto del distanciamiento de los cuerpos, más allá de la pandemia y los cuidados, ¿qué se escucha? Eh, ¿Qué afectación de eso? La pura presencia es un problema. Sí, amor. La subjetividad se hace de ausencias y presencias, Ujú, ¿no? ujú. De Fordá. La presencia pura ahora es un problema. La cuestión el otro día me decía un paciente, no puedo tener una pata afuera y otra adentro. Claro. Ni hablar de la cuestión en relación a... El otro día me decía alguien que atiende niños, que se encarga de la infancia, que el 50% de los casos que ahora le llegan a la consulta son casos de violencia Ujú, intrafamiliar. ujú. A ver, eh, hay una clínica del superyo en eso, quédate adentro, pero no la discuto, pero hay que entender que una cosa es cuidar el cuerpo biológico y otra cosa es cuidar el cuerpo erógeno. Ujú, El cuerpo erógeno se arma de otras maneras, ujú. se arma del lazo social, se arma como la sedia. Sí, incluso de estar un poco solo, ¿no? Solo con uno. Hay algo que, en esto que decís, acá en Formosa, en la justicia, nos repartimos para cubrir las guardias de violencia
en el primer tiempo en el que no íbamos físicamente al tribunal, y en el mes de marzo hubo la misma cantidad de llamados que en todo 2019. O sea, era impresionante la presencia del otro todo el tiempo ahí, del cual no se podía uno correr ni Por 10 supuesto. minutos, el efecto de eso. Y sobre todo que para los pacientes que tienen los espacios ambulatorios de taller en el hospital, el irse de las familias un rato, Por es, supuesto. sí, Como sí, sí. todos. Claro, sí, tal cual. El otro día me decía un paciente eh, sobre las sesiones virtuales, Ujú. que él salía de su casa, iba pensando en trayecto a mi consultorio lo que iba a decir. Y ahora él sale de una reunión y se mete en otra reunión. Digo, para pensar la cuestión de la sesión analítica. Ujú. Digo, para pensar también si nosotros, es necesario esto, pero la verdad, cuando me dicen falta un minuto para que se acabe el Zoom, me Claro. agarra un gusto de cantación. A ver, te voy a leer una pregunta y dice que está en el chat Dale. de Mónica Gatti. Dice, desde el psicoanálisis, ¿pueden haber dispositivos de atención extramuros? ¿Dispositivos comunitarios? Cuando el paciente o su familia no pueden llegar a la atención o abandonan tratamientos, ¿el psicoanalista puede ir a buscarlos de algún modo? Pregunto pensando en los últimos casos resonantes de personas sin atención que terminaron cometiendo delitos o muertos incluso. Hay que estar dispuesto a hacer eso. Ujú. También como un paciente del consultorio. Si no te llama tuvo una angustia, lo llamás. Claro. No es la neutralidad benevolente lo nuestro. Claro. Más bien es el compromiso, eso es lo que dice Miller. Ujú. Hay que comprometerse con los pacientes. Yo qué sé, llamarlos si no vienen, con un cálculo, yo qué sé. Sí, sí. Sí, algo de eso en la clínica apareció mucho en este tiempo de la virtualidad de otra demanda en el sentido de la disponibilidad, que no era el horario de sesión, sino a veces necesito llamarte un domingo, porque en realidad como todos los días eran lo mismo y se había perdido como ese sentido de la rutina y de lo simbólico y del horario, se desdibujaba también un poco eso. Sí, sí, sí. Yo tengo una paciente del hospital que me llama todos los días. La sostengo porque lo imaginario de ella es tener eso. Claro. Sí, bueno, que exactamente. Me parece interesante porque hay algo, uno introduce una lógica, la lógica temporal, ¿no? Ujú. Tiempo de comprender, instante de ver, tiempo de comprender y un momento de concluir. Pero ahora esa lógica temporal es muy cronológica. Claro. No sé si a ustedes les pasa, pero es muy impresionante la cuestión espacio-temporal, imaginaria, Sí, sí. la cuestión de los cuerpos, cómo pasó, ya pasó el día, ¿no? Sí, tal cual.
incluso en otros, con otros invitados habíamos estado conversando, Gaby Greenbaum, me acuerdo que ella decía que pone a trabajar al analista de manera tal, esta clínica y la virtualidad, que el cuerpo cansado, más cansado, es el del analista, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso digo, ¿ves? Porque hay algo también de imposición para nosotros. A mí me gustaba ir al consultorio. En el consultorio uno hace gestos con los pacientes, los recibe de cierta manera, a un gesto para cada paciente. Acá es muy difícil. Por suerte ahora yo veo, lo veo, pero a ustedes, pero es difícil hablar. No me siento cómodo hablando, la verdad, dando clases así, no. Claro. Porque hay algo, yo sé, también la respuesta del auditorio. Sí, Bueno, bueno, el la lazo lectura, social, el lazo el social. testimonio de pase de estos últimos ejemplos que hubieron de testimonio de pase y todo lo que la pantalla, pensaba yo, no permite que pase, porque no es lo mismo el aplauso virtual y desconectarse y qué sé yo. Bueno, hubo toda una discusión con respecto a eso. Sí. Lo que pasa que también al principio se había dicho que no iba a haber testimonios así. Pero la verdad que no sabemos cuándo va a haber Claro. presenciales. Esa es la verdad. Pero sí, bueno, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo. El análisis es eso, cuerpo a cuerpo. Claro, y además el tiempo de no saber cuándo se diluye y se eterniza, entonces eso también es como otro factor. La Exactamente. angustia, ¿cuándo es el momento de concluir con esto, digamos? Bueno, por eso remito el pasaje al acto de la joven homosexual. Ahí están todos los cuerpos presentes. Está el padre, está la mirada del padre, el super yo de la la frase de la dama. Está todo ahí. Claro, tal cual. Espera que, Mónica, ¿querés abrir tu micrófono y hacerle la pregunta a Guillermo? No sé si se puede. Sí, claro que sí. Bueno, me presento. Soy trabajadora social, no soy psicóloga. Pero bueno, trabajo en áreas hospitalaria con experiencia en todo lo que es la atención psicosocial. Y a mí lo que me interesaba en relación a esto, a esta oportunidad, era pensar a ver, los modos de llegar a la comunidad, cómo se llega a la comunidad, ¿sí? Me parece que la oportunidad que da, que desde psicoanálisis y desde psicoanálisis lacaniano en particular, que además yo me analizo, está por aquí presente también, y yo siempre digo, a ver, analizarme y estudiar me permite a mí ser mejor trabajadora social, en todo caso también, ¿no? Y además, no sé, ver cosas en la vida propia. Pero me parece que hay un modo, hay algo, como que no se llega a la comunidad, como que no se llega, como que no logran llegar a mayor cantidad de gente. Me da la impresión de que es un saber muy interesante y una posibilidad de ayudar a muchísima gente que lo necesita y que le haría muy bien, ¿no? Pero ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a más gente? Yo lo pensé desde la pregunta anterior, cómo salir, cómo hacer experiencias extramuros, ¿no? Pensando en la ley de salud mental también, cómo llegan, porque, a ver, yo trabajo hace más de 20 años, ¿no? Y una de las cosas que siempre digo que te dice la gente en los barrios es, no, yo no voy al psicólogo, eso es de locos.
O algo más barroco. No, no, eso es de putos, eso es de locos, eso es de gente. Entonces ahí es como, a mí me parece que estaría bueno, digamos, poder poner en tensión algo de estos significados. Y si aún sin quererlo a veces no se termina, digamos, como teniendo prácticas que hacen que un modo de atención y hasta todo un modelo, ¿no? de comprensión de la realidad humana, el sufrimiento general, de la subjetividad, quede, digamos, como muy encapsulado. Me parece, digamos, los modos de atención, yo siempre me pregunto lo mismo. A ver, yo he derivado muchísimas veces a pacientes, ¿no? Y a veces la devolución es, no tiene demanda, no hay demanda. Yo digo, bueno, capaz que la gente ni sabe que tiene demanda. Que como encontrarle la vuelta, ¿no? Encontrar la vuelta quizás que tenga que ver con la interdisciplina, con los modelos de atención, con pensar otros dispositivos. Porque me parece que ahí hay un terreno para seguir trabajando y para permitir que la gente acceda, que la gente que lo necesita acceda. Y lo pensaba, bueno, en relación a estas últimas cuestiones que pasaron, ¿no? Con gente, pacientes en situación o de calle, o que, bueno, perdieron la atención, no encontraron el modo de llegar. Y a veces hay que pensar en cómo salir, digamos, cómo llegar a esa gente, ¿no? Porque hay gente que no sabe cómo acceder. Pensaba algo de esto. No sé si No, sirve. es interesante porque la otra son las iglesias evangelistas. Los evangelistas ¿Cómo? han logrado hacer algo con los síntomas. A ver, primer punto, los psicoanalistas tienen que decidirse a estar en lo público, no son en las universidades. Hay una interpelación que vos haces a los psicoanalistas en esta pregunta, ¿o no? Sí. Sí, seguramente una interpelación que, a ver, de la cual no me excluyo, digamos, a ver, no como analista, digamos, a ver, hay modos de atención, me parece, que tienen que ver con las prácticas de todos, ¿no? A ver, por ejemplo, digamos, cuando se planifica, digamos, un modo de atención, una de las cosas que en la planificación se tiene que tener en cuenta es la accesibilidad, poder pensar lo que yo estoy haciendo, el lugar donde estoy y las reglas de trabajo de mi lugar, ¿permiten la accesibilidad o le ponen frenos a la gente? Y la accesibilidad hay que pensarla, no solamente o sea, desde las puertas de los hospitales, las puertas de los consultorios, los modos de trabajo, las respuestas que se le dan al paciente que va a buscar ayuda. A ver, a mí me parece que hay algo de eso que con los años se ha ido como instalando, ¿no? Modos de... A ver, los que Bueno, trabajamos te cuento un poco. pasa lo mismo. Te cuento un poco. Nosotros armamos una misión diaria sin turno en el hospital. O sea que llega alguien sin turno significa sin burocracia. Entonces llega alguien angustiado. Sabe que en el consultorio 35 del hospital lo espera un psicólogo. Y en ese día se atiende. De esa manera, por ejemplo, armamos un proceso de admisión. No digo por la accesibilidad que vos marcás. Entonces, en ese punto, es una política de puertas semiabiertas. El psicoanálisis no tiene una política de puertas abiertas, ¿no? El paciente tiene que hacer algo para entrar también. Pero es una política que, por ejemplo, hicimos investigaciones
Y en ese proceso de admisión, de alojamiento, muchas angustias se paran. ¿Entendés? Por eso hay que tener una cuestión, por eso plantear lo de la urgencia subjetiva y la cuestión social, la recuperación social. Ese término viene de un término inglés que se llama recovery, que no es rehabilitación, es recuperación social. Sí, por eso yo estoy conozco el discurso de las trabajadoras sociales, pero también los trabajadoras sociales tienen protocolos. También hay también hay en la interdisciplina una cuestión de la evaluación social, de la performance. Y lo que uno pide en un psicoanálisis es la autoevaluación. Pero estoy de acuerdo con vos en ese punto. Perdón, Guille, y en algún punto haya una demanda dirigida al analista, digamos, aunque sea esto que vos decís, el paciente tiene que llevar el cuerpo al hospital. Sí, pero hay que construirla. Uh-huh. Hay que hacer legible el ataque de pánico. Uh-huh. Hay que construir la demanda también. Sin segregar, que es lo que Mónica decía de alguna manera, porque lo que pasa que las poblaciones pobres conocen la segregación del capitalismo y saben cómo, por ejemplo, el otro día un paciente fue a sacar el registro y me dijo, yo no voy a decir que estoy medicado, me parece bien. Si dice está medicado, no le dan el registro y el tipo está perfectamente en salud mental, como se dice. Claro. Vamos a abrir tanto en el chat como los que quieran preguntarle algo a Guillermo abriendo sus micrófonos. Yo quería decir algo, Guillermo, cuando vos dijiste este sistema de admisión, este sería el que vos nombraste al principio, el Open Door, ¿no? No, eso es otra cosa. Cosa, La consulta en el hospital es, viene un paciente a la admisión. El programa de Open Door es un programa colateral al hospital. O sea, la admisión, la urgencia subjetiva está en todos lados en el hospital. Está en la interconsulta, está en los pasillos. No hay dispositivo. Ahora, a los fines de una organización, nosotros tenemos un consultorio dedicado todas las mañanas a lo que se llama la admisión. Y ahí está psicólogos con formación analítica y los médicos hacen la interconsulta de esa admisión. No hacen la admisión los psiquiatras. En todo caso, después, si el psicólogo juzga que necesita una medicación para el síntoma, para calmar apaciguar el síntoma, manda al psiquiatra que está en consulta. ¿Se entiende?
Sí, sí. Y cómo, porque me parecía como algo que no funciona en todos lados de esa manera, lo de la burocracia. Y me interesaba como conocer un poco más de cómo se fue dando eso ahí, cómo fue que ustedes llegan a un consenso de que eso se dé de esa manera para emergencias. Bueno, eso se trata de... Hay que... A ver, una computadora no discrimina entre una idea de suicidio y una, ¿cómo se dice? Una consulta de vocacional. Pero ahí hay que tener claro algo. Uno, también hay que saber jugar con la política de las instituciones. Si vos te haces, eh, hay que saber también responder a la comunidad, como se dice. O sea, tenés que armar, si no estás para las urgencias, yo aprendí eso. A ver, no, yo estoy para el consultorio. O sea, si los pacientes, yo pude armar en la internación, una internación en el hospital, y que los médicos que me pedían que los pacientes que se queden en la cama entendieran que los pacientes nuestros se curan caminando, porque así se curan los psicóticos, caminando, no se curan en las camas. Hay que dar un debate, pero hay que, bueno. También hay un problema porque el consultorio del analista puede ser muy extraterritorial también. Uno puede quedarse fuera. Por eso yo traía con qué Lacan está Nada, re lindo, poquito, porque tira poco. Ay, perdón. No sé a quién se le abrió. Ahí está. Ahí está. Yo qué sé, yo soy muy sensible a los debates de la época. Me parece que hay que saber qué cosas estamos debatiendo todo el tiempo. Es una cuestión de autoridad. Si uno tiene que responder un poco al amo también, en sentido de las cosas. A ver. No se puede ser el histérico de las instituciones. No. Claro, uno se queda muy solo y no habla con nadie si se queda en esa posición. No solo eso, porque eso también va en contra del psicoanálisis, porque entonces te odian, te odian. Hablas raro, yo qué sé, goce, esas cosas locas que decimos nosotros. Sí, sí, sí. Sí, lo pensaba también en la manera en que lo dijo el otro día Irene Greiser de responder a la demanda del amo, pero no satisfacerla. O sea, uno no puede no responder a nada, digamos. Por supuesto. Porque aparte está bien que haya un discurso de amor. Está bien. Necesitamos algo. Es como, en todo caso, lo que nosotros necesitamos es instaurar la psicología de las masas. Es lo que Lacan, viste, es la psiquiatría inglesa de la guerra. ¿Qué elogia Lacan en ese de los psiquiatras ingleses?
que consiguieron una lógica grupal en una institución. Bien, abrimos a los que quieran preguntar. Espera que yo tengo acá las que... Claro, esto yo pensaba, como hay un debate constante entre el psicoanálisis y las instituciones en las que se trabaja con esto de la salud mental, que por ahí, si uno lo piensa bien, es como que es bastante contrario este concepto de salud mental a la práctica de psicoanálisis, como veníamos hablando recién. Sí, Y es pero como uno... yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que elegir. Entre las neurociencias, yo prefiero hacer una alianza con la salud mental. Claro, por eso, y es este dispositivo de admisión que usted nombraba, es como, tiene algo del discurso del psicoanálisis metido ahí. Es como cada uno desde su posición, sin, eh, eh, de alguna manera puede introducir el discurso del psicoanálisis en este tipo de instituciones, no solamente en las de salud mental, sino en el lugar en el que esté trabajando, porque acá, bueno, Micaela, por ejemplo, este año estaba dictando un seminario en el que se hablaba mucho de esto, de las instituciones, y cómo uno, como practicante de psicoanálisis, por ahí sostiene esa posición que es un poco diferente en otras instituciones que no tienen la orientación psicoanalítica. Lo primero que hay que hacer en psicoanálisis es saber hablar. A ver, tenés que sacarte... Lacan hablaba mucho la lengua del otro. Hay que saber hablar la lengua del otro también. No, el psicoanálisis carece de potencia, carece de efectividad. A ver, las transferencias del psicoanálisis son la comunidad, son en la comunidad. Sí, de hecho creo que todos los dispositivos o no sé cómo decirlo, hay como distintas formas todo el tiempo en la MP de instalarse en el mundo, en la civilización y en hablar con el otro, esto que hacemos con los observatorios de FAPOL, SADIC, o sea, todo el tiempo se está participando de ese debate. No es un clero en la escuela hablando todos del goce y no pudiendo transmitirlo ni escuchando lo que... Podemos correr ese peligro también, ¿eh? Claro, tal cual. Tal cual. Sí, pero por eso, viste, cada tanto nos sacude algo de nuestra modorra. Uh-huh. Tal cual. Y nos saca de la idea esta que vos decís de la soledad del consultorio, que ahí nomás me quedo y salir de estar con el otro. Sí, porque es una lógica de neutralidad benevolente eso. Claro, tal cual. Es una neutralidad mal entendida. Sí. Está claro que uno tiene que mantener cierta distancia con los pacientes, ¿no? Para operar. Pero en el ámbito público hay que saber qué distancia, cómo... Primero tenemos que meter a los pacientes adentro para tomar distancia.
y después te tienen que nombrar Hay un problema. Los psicoanalistas se han hecho odiar mucho en los ámbitos públicos. Porque tienen cierta arrogancia. ¿No? Tiene una postura... es entender mal la frase de Lacan: el discurso analítico es el reverso del discurso amo. No, sí, pero primero hay que construir el discurso amo, que no está muy claro ahora cuál es, en la época de los pasajes al acto. Ahí conviene leer un texto de Miller, que es una fantasía, donde Miller dice que el discurso hipermoderno coincide con el discurso analítico, pero los términos están todos desarticulados. Entonces, uno lo articula con su cuerpo. Ese es el problema. Ahora, es difícil. Entonces, uno pone un cuerpo todo el tiempo en un consultorio para que otro venga y se haga de un cuerpo. Esa es la lógica. Y por eso calman las angustias. Porque de repente llega alguien a un consultorio y se encuentra con alguien que lo escucha. Y no se pregunta si es un paciente de análisis, porque eso es idealizar el análisis también. Bueno, Silvia, en la misma línea de lo que estás diciendo, comenta que Laurent hace un tiempo en la UBA comentaba la importancia de sacar el psicoanálisis fuera del consultorio, ir a los hospitales, a las instituciones, no quedarse solo instalado en el consultorio, que es esto que decías, ¿no? Coincido totalmente. Bueno, sí, bueno. Nosotros en el campo freudiano tenemos que mirar más a los hospitales. Tenemos que mirar más a la gente que trabaja en los hospitales. Hay una deriva universitaria media preocupante para mí. ¿En qué sentido, Guilla? Está bueno las transferencias universitarias, pero también está bueno darle un poco de bolilla a la gente que trabaja en hospitales. Claro, como que el psicoanálisis se instala mucho más en la universidad que acompañando o instalándose con los practicantes que están en hospitales. Sí. Sí, en este sentido también creo que la concepción de urgencia subjetiva permite hacer mucho en los hospitales en relación al psicoanálisis. Para que te leo una pregunta de Marta Cibadón. Cuanto más difícil es un tratamiento posible con psicosis en consultorio privado, cuánto más difícil es un tratamiento posible con psicosis en consultorio privado que en el hospital.
ahí contamos con la doble transferencia a la institución y al practicante. Bueno, eso hay que ver qué psicosis, porque hay psicosis que justamente marchan en los consultorios porque, por ejemplo, para ponerlo en cierta forma, volviendo al tema de la sedia, es impensable que una melancolía pueda ser tratada en un consultorio, o una manía, para poner el extremo de los extremos. Pero ahí también requiere, por ejemplo, de un psicoanalista advertido el tratamiento de una melancolía en un hospital. Porque la melancolía se arma cuerpo a cuerpo, con el cuerpo. En Claro. ese sentido es interesante porque Freud, en Duelo y Melancolía, busca en un paciente de Landauer, una catatonía que cura espontáneamente, la clave de la cura de la melancolía por el narcisismo. Pero eso, digo, voy a los extremos, porque en qué, por ejemplo, para volver a la ley de salud mental. O sea, ¿cómo la ley de salud mental va a obligar a un maníaco a estar en un hospital general? ¿Cómo haces que un maníaco se quede quieto en un hospital general sin pasar por encima de los pacientes recién operados? Es un problema. Eso requiere presupuesto, requiere instalaciones en los hospitales. Si vos querés eso en un hospital general, ponele camas o nombrar gente. Claro. Bien. Bueno, ¿algo más, Guille, Por que ahí, quieras decirnos? Sí, no sé quién habló. ¿qué tal? Buenas noches, no, Mica, si quería aportar algo que recién terminó de decir Guillermo, era, por ahí lo que mencionaste de la ley, esa también es un poco la puja actualmente, que a 10 años de la ley, de la sanción, todavía no hay, o por lo menos es muy poco lo que se termina de adaptar. Las instituciones están, por supuesto, actualmente adaptadas al sistema manicomial, si se quiere, o a un sistema hegemónico, médico hegemónico. Entonces, cuando vos planteas el tema de la manía, y me imagino también otras situaciones que impliquen una excitación psicomotriz, por supuesto que eso da cuenta de que ahí no hay una adaptación institucional, y lo que se termina recrudeciendo es que en algún punto se tiene que velar por ese derecho a la atención de ese paciente que está mostrando su diferencia sobre otros malestares. Siempre va a haber un malestar que cuestione las formas institucionales. La ley lo que viene, me parece, también es a poner la posibilidad, no del todo, porque siempre lo singular no entra en lo universal, pero viene por lo menos a cuestionar algunas cosas para pensar alguna viabilidad. Pero me parece importante esto que vos digas también, porque la clínica tiene que ser una cuestión y un cuestionamiento continuo, en la práctica institucional. Sí, yo estoy de acuerdo ojalá todos los hospitales del país tengan su área de salud mental digna. Ojalá lleguemos a eso.
Pero lo que pasa con la ley es que está la ley, ¿no? Los jueces, por ejemplo, dicen, la ley dice mandar al hospital más cercano. Es un caos el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, yo pertenezco a una región de 3 millones de habitantes donde el único hospital que tiene camas de internación de hombres y mujeres somos nosotros. 3 millones de habitantes de una región sanitaria. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. A ver, yo digo lo siguiente, si vos vas a formular una ley, la responsabilidad política es ponerle presupuesto. Si no, lo que pasa ahora con eso es que los pacientes están medicados por médicos generalistas en las guardias, ¿entendés? Que es lo que vos decís, que es el modelo. Quisieron evitar el modelo médico y lo reformularon, lo pusieron peor. No sé si... Yo te digo lo que conozco del Gran Buenos Aires, pero también conozco las provincias. Por ejemplo, hicimos una investigación sobre urgencia subjetiva en Salta y los hospitales de Salta no tenían guardias generales con psicólogos. No sé, no es una crítica. Vivo en este país, yo sé lo que es la cuestión sanitaria en el país. Lo vivimos con la pandemia, pero cómo tuvimos que rearmar la cuestión sanitaria, ¿no? Por ejemplo, digo algo en relación a la pandemia. Mientras nosotros, al principio de la pandemia, trasladamos nuestros pacientes, si querés, para continuar con la ley de salud mental, para preservarlos de que no se contagien, dejamos en el hospital un equipo de atención de los profesionales, de los trabajadores. Eso también es autoridad. ¿Qué sé yo? Sí, no quiero que vuelvo a decir, bienvenida a una ley de salud mental, pero mi crítica es que no tiene presupuesto y tampoco un criterio psicopatológico. Y entonces los jueces que cumplen con la ley ponen a los hospitales generales en un problema, más allá de la ley, porque ellos tienen que hacer cumplir la ley. Y ahora se da una cosa, por ejemplo, los mismos jueces quieren que los psiquiátricos permanezcan abiertos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los hospitales son un caos. Entonces, lo que la ley quería evitar, ahora hay jueces que hinchan con los psiquiátricos que permanezcan abiertos. Claro. Bueno, creo que estamos en horario. Muchas gracias, Guille, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Responder a todo lo que te preguntamos y por darnos este espacio.